A ver, el sistema fiscal en México puede parecer un laberinto de reglas, ¿no? Pero, ¿y si lo vemos de otra manera? Pensemos que es como una historia, casi un duelo entre dos grandes protagonistas, el que cobra y el que paga. Hoy vamos a ponerle cara y nombre a cada uno en este escenario. Bueno, vamos al grano. Todo, absolutamente todo, nace de esto. La obligación tributaria. No es solo una factura que llega y ya, para nada. Pensemos que es el contrato, las reglas del juego que definen este duelo. Es el pacto legal que dice quién paga, cuánto paga y a quién le paga. Es, digamos, el corazón de todo este asunto. Ok, para que no nos perdamos, esta es nuestra ruta. Primero, una vista general del duelo. Después, nos metemos de lleno con el cobrador, el llamado sujeto activo. Y luego con el pagador, o sujeto pasivo. Veremos cómo se decide quién está en qué bando y terminaremos con algo clave, la responsabilidad compartida. Vamos. Bien, empecemos con el primer jugador, el que, bueno, tiene el sartén por el mango, el que tiene el poder de exigir. Conozcamos al cobrador oficial, el sujeto activo. Entonces, ¿quién es este sujeto activo? Pues es la entidad del gobierno que por ley tiene la facultad no solo de cobrar los impuestos, sino también de crearlos y de administrarlos. Pero ojo, que aquí viene lo interesante. No es un solo ente, es más bien como un equipo con distintos niveles de autoridad. Vamos a ver de quiénes se trata. Miren, en México este poder se reparte en tres. Tenemos a la Federación, a los estados y a los municipios. Y por eso es que a veces parece que pagamos impuestos por todos lados. ¿Les suene? Se le paga el ISR a la Federación, el impuesto sobre la nómina al estado y el predial al municipio. Son en efecto tres cobradores diferentes, cada uno con su cancha bien definida. Ahora hablemos del pez gordo, la Federación. Es, sin lugar a dudas, el jugador más fuerte en este duelo. Fíjense nomás, controla los impuestos de áreas súper estratégicas como el comercio exterior, la energía, los combustibles, o sea, donde está el dinero grande. Y lo hace a través de su brazo ejecutor, el SAT, que básicamente dirige la orquesta fiscal de todo el país. Muy bien, ya conocemos al cobrador. Ahora vámonos del otro lado de la moneda, con el personaje que, seamos sinceros, la mayoría conocemos muy bien, el pagador. Para la ley, su nombre técnico es sujeto pasivo. Bueno, ¿y quién es? Pues el sujeto pasivo es básicamente cualquier persona o empresa que, por ley, tiene que pagar impuestos. Pero cuidado, su trabajo no termina al soltar el dinero. También tiene que cumplir con lo que se conoce como deberes formales, que si presentar la declaración, que si llevar la contabilidad, es una doble chamba, vaya. No solo es pagar, es demostrar todo el tiempo que se está jugando limpio. Y aquí la cosa se pone más interesante, porque resulta que no todos los pagadores son iguales. La ley tiene dos categorías. Por un lado, está el contribuyente de derecho, que digamos es el responsable principal al que la ley apunta directamente. Y por otro, una figura bien importante, el responsable solidario. Este es un tercero que podría tener que pagar la cuenta si el principal falla. Imagínense, es una diferencia clave, y ahorita vamos a ver por qué. Para ponerlo fácil, estos pagadores se dividen en dos grandes grupos. Las personas físicas, o sea, nosotros, los individuos, y las personas morales, que son las empresas, las asociaciones, etc. Claro, cada grupo tiene sus propias subdivisiones y reglas, dependiendo de a qué se dediquen. Y además de esa división, hay otra capa más, los regímenes fiscales. Pensemos que son como diferentes manuales de juego para diferentes tipos de contribuyentes. Un ejemplo que ha sonado mucho últimamente es el RECICO, el régimen simplificado de confianza, que se supone que le hace la vida más fácil a ciertos pagadores. Y para que no quede en el aire, veamos este número, 3.5 millones de pesos. Esta es la cifra mágica. Las personas físicas que ganan hasta esta cantidad al año por ciertas actividades pueden entrar al RECICO. ¿Y qué ganan? Pues pagar una tasa de ISR más baja, calculada directo sobre lo que facturan, sin meterse en el rollo de las deducciones. Es un buen ejemplo de cómo el sistema intenta, digamos, adaptarse a distintos tamaños de bolsillo. Perfecto, ya tenemos a los jugadores en el tablero. Ahora, ¿dónde juegan? ¿Cuáles son las reglas que definen su territorio y sus obligaciones? Hablemos de dos conceptos clave, residencia y domicilio fiscal.
A ver, la residencia fiscal es el concepto número 1 y que no se confunda con la nacionalidad, ¿eh? No tiene nada que ver. Se trata de dónde están los lazos económicos y personales más fuertes de alguien. Y esto es crucial, porque si se es residente fiscal en México, se tienen que pagar impuestos aquí por todos los ingresos, sin importar si se generaron en China, en Europa o en la Luna. ¿Y cómo se decide eso para una persona? Pues la ley es clara. Hay dos caminos. Uno, que el centro de intereses vitales esté en México, o sea, donde está la familia o de donde viene la mayor parte del dinero. Y dos, más simple todavía, pasar más de 183 días del año, seguidos o no, en el país. Con que se cumpla una de estos dos, listo, ya se es residente fiscal para México. Con las empresas es mucho más fácil, de verdad. La regla es simple. Si la administración principal del negocio está en México, la empresa es residente fiscal de México. Punto. Donde se manda, de ahí es. Y de la mano va el domicilio fiscal, que no es cualquier dirección, ¿eh? Es el lugar oficial donde la autoridad te va a buscar para todo. Notificaciones, revisiones, lo que sea. Y como dice el artículo 10 del Código Fiscal, no es opcional tenerlo bien registrado y actualizado. Es una obligación, y una muy seria. Ok, ya sabemos quién juega y dónde. Pero ahora vamos a una regla que, digamos, puede meter a más gente al partido sin que la inviten. ¿Se acuerdan que hablamos de ella? La responsabilidad solidaria. Aquí es donde la deuda de alguien se puede volver el dolor de cabeza de alguien más. ¿Qué es exactamente? Bueno, la responsabilidad solidaria es una herramienta legal súper poderosa para la autoridad. Le permite, ni más ni menos, que ir a cobrarle la deuda a un tercero si el deudor principal simplemente no paga. Es, en pocas palabras, la garantía del Estado para no perder. ¿Y quiénes pueden terminar en esta situación? Los ejemplos son del día a día. Un patrón que le retiene el ISR a sus empleados pero no se lo paga al SAT, responsable solidario. Un representante legal como el administrador de una empresa, también. Alguien que compra un negocio con deudas fiscales viejas, adivinaron. E incluso alguien que, por voluntad propia, firma como aval. La lista es larga. La razón de ser de esta figura es muy clara. Es la red de seguridad del Estado. Con ella se asegura de que la cadena de pago no se rompa, de que el dinero de los impuestos llegue a donde tiene que llegar. Es la forma de proteger los ingresos del país, incluso si el deudor principal se esfuma o simplemente decide no cumplir. Al final del día, todo este sistema, con sus reglas, sus personajes y sus poderes, lo que busca es un balance. Es como una balanza. De un lado, el poder del Estado para recaudar lo que necesita para funcionar, y del otro, los derechos y las obligaciones de quienes pagan. Todo esto, en teoría, bajo principios de justicia y certeza legal. Entonces, para cerrar el círculo, aquí los tenemos, los dos grandes jugadores de este sistema. Por un lado, el sujeto activo, el cobrador, con el poder de exigir. Y por el otro, el sujeto pasivo, el pagador, con la obligación de cumplir. Así de sencillo y así de complejo es el juego. Y todo esto nos trae a la pregunta del millón, la pregunta que está en el fondo de este duelo. En esta lucha de poder, entre la exigencia de cobrar y la obligación de pagar, ¿dónde exactamente termina el deber del pagador y empiezan sus derechos? Encontrar esa línea es quizá definir de qué se trata nuestro contrato como sociedad.